Manual de Psicología Comunitaria por María Isabel Hombrados Mendieta. Parte 2. Perspectivas metodológicas. Unidad 4. Métodos de investigación-acción comunitaria. 4.1. Los objetivos de la investigación-acción comunitaria. La metodología constituye un concepto complejo cargado de matices. Cuando hablamos del método de la psicología comunitaria, nos estamos refiriendo a un conjunto de procedimientos, de prácticas y de operaciones concretas relativas a su realidad empírica. A este conjunto de prácticas se le denomina genéricamente investigación. En definitiva, la metodología es la herramienta que permite llevar a buen término el proceso de investigación y el desarrollo del conocimiento. La elección metodológica depende de un gran número de factores. Heller y otros han señalado al menos 4. 1. El conocimiento que se tiene del fenómeno en cuestión. 2. Las restricciones prácticas y éticas a las que tiene que hacerle frente el investigador. 3. Los objetivos que se plantea el investigador. 4. La elección del nivel de análisis apropiado al fenómeno que se desea estudiar. La metodología implica una aproximación estratégica que abarca la definición de cuál es el fenómeno de interés y cuál es la naturaleza de la relación entre el investigador y el objeto de estudio. Utilizando algunas metodologías, el investigador puede convertirse en un participante activo de la comunidad y actuar como colaborador en la solución de problemas de la comunidad. También puede actuar como observador objetivo o como parte del fenómeno a estudiar. Los objetivos que un investigador comunitario puede considerar en el desarrollo de un plan de investigación pueden variar ampliamente e influir de forma diferente en la elección del método. Un posible objetivo es la exploración y formulación de hipótesis. En este sentido, es necesaria una investigación exploratoria que nos permita desarrollar hipótesis que determinen el curso de la acción. Un segundo objetivo es dirigir la investigación comunitaria hacia la información, como guía para la acción. Es el caso en el que el investigador debe conocer las necesidades de los grupos de la comunidad para intervenir. Un tercer objetivo es cuando el investigador tiene un interés teórico y elabora hipótesis y busca explicaciones alternativas de los hallazgos. Un cuarto objetivo puede ser el desarrollo y estudio de nuevos métodos de investigación. Por tanto, la metodología debe estar al servicio de los objetivos. Es necesario conocer cuáles son los objetivos para tomar decisiones acerca del tipo más adecuado de metodología. Otro elemento crítico en la elección de una metodología particular en la investigación comunitaria se refiere a la unidad de análisis más apropiada al fenómeno de interés. Desde la psicología comunitaria es necesario estudiar cómo en los fenómenos sociales y comunitarios tienen lugar complejas interacciones entre variables y cómo operan en múltiples niveles de análisis. Es importante analizar la interacción entre personas y su ambiente social. El ambiente social de los individuos se refleja no solo en la relación entre los individuos, sino también en la influencia que grupos, organizaciones y comunidades tienen sobre la conducta. 4.2. El contexto de la investigación comunitaria. La elección del contexto es un problema metodológico común al que deben hacer frente los investigadores que estudian el fenómeno comunitario y que afecta a psicólogos comunitarios, trabajadores sociales, sociólogos o antropólogos sociales. Este problema se refiere a la elección del medio más adecuado para desarrollar la investigación. Tradicionalmente, las metodologías más empleadas por los científicos sociales han sido aquellas diseñadas para investigar en ambientes planificados y controlados. Esto plantea, sin duda, un problema para aquellos científicos que desean estudiar el fenómeno comunitario en el contexto en el que se produce, es decir, en el contexto natural. Por ello, vamos a examinar algunas de las características más relevantes en los ambientes naturales. A. Se produce un escaso control sobre los miembros del grupo. Los investigadores estudian el comportamiento de los grupos y comunidades tal y como se desarrollan en su ambiente. Las comparaciones se establecen sin buscar causalidad, aunque sí analizando las características que producen las diferencias entre los grupos. Por ejemplo, características de barrios con alto índice de marginalidad versus bajo índice de marginalidad. Redes sociales que proporcionan apoyo versus redes sociales que no lo proporcionan, etc. B.
Existe escaso control sobre la ocurrencia de los hechos. Aunque algunas veces la variable independiente puede estar bajo el control del investigador, por ejemplo, la introducción del tratamiento en un programa de intervención, en muchas ocasiones el investigador no puede manipular la variable independiente y ha de estudiar cómo se produce esta en el contexto natural. C. El grado de control sobre las fuentes de información es variable. A menudo, el fenómeno objeto de estudio no se puede medir directamente y como consecuencia aumenta el grado de inferencia del investigador. D. Utilización de metodología cualitativa y cuantitativa. La metodología cualitativa a veces resulta ser más precisa para describir el fenómeno comunitario que el uso de metodología cuantitativa, al menos en las primeras fases de la investigación y teniendo en cuenta además que la unidad de análisis trasciende lo individual para dirigirse a la comunidad. Sin embargo, lo cualitativo y lo cuantitativo no debe plantearse como aspectos dicotómicos. Más bien, el investigador debe elegir una mezcla de atributos de ambos paradigmas que le permitan el mejor análisis posible del problema de investigación. Por tanto, no hay razón para decantarse por la utilización de uno u otro método. Implicación de los sujetos en la investigación. En algunas ocasiones, la relación del investigador con los sujetos puede ser importante, por ejemplo, en la observación participante. Por tanto, en mayor o menor grado siempre se va a requerir la implicación de la comunidad en el proceso de investigación. F. Estilo de colaboración. El papel del investigador, lejos de mostrarse como sujeto anónimo, busca la colaboración necesaria para llevar a cabo la investigación. G. La intervención se desarrolla en la comunidad. Suele ocurrir que el investigador se encuentre con la dificultad de no poder reproducir el fenómeno de interés en el contexto del laboratorio. En la investigación comunitaria, la elección del contexto se sitúa en el medio donde se reproducen los hechos, es decir, en el contexto de la comunidad. H. La unidad de análisis es la comunidad. De todo lo anterior se deriva la preferencia de la investigación comunitaria por el estudio en el contexto natural de los fenómenos comunitarios, prefiriendo por tanto el análisis de la comunidad como un todo antes que el estudio de la conducta individual. La distinción entre ambiente planificado y natural no es dicotómica, más bien los dos conceptos definen puntos extremos de un mismo continuo. Muchos de los diseños de investigación existentes combinan componentes de ambos extremos del continuo, por ejemplo, los diseños cuasi experimentales. Por tanto, una disciplina no debe definirse en función de un grupo reducido de métodos, sino por los tipos de variables que estudia, las relaciones que entre ellas establece, el tipo de análisis que realiza, etc. En este sentido, Cowen, en su discurso presidencial de la División de Psicología Comunitaria de la APA, señaló que desde los años 60 del siglo pasado, con los trabajos de guerra a la pobreza, los psicólogos comunitarios habían ampliado considerablemente el rango de variables dependientes objeto de análisis, por ejemplo, aspectos económicos, emocionales, de bienestar social, etc. Sin embargo, lo que realmente distinguía a la psicología comunitaria de otras disciplinas era su particular selección de variables independientes o variables de intervención, tales como el apoyo social, la potenciación o el sentido psicológico de comunidad. 4.3. El papel del investigador comunitario. Los textos interesados en la investigación de las ciencias sociales a menudo obvian un componente crítico en la tarea de investigar, el investigador. Más específicamente, se le presta poca atención a la influencia que los valores y prejuicios del investigador pueden tener en cada fase del proyecto de investigación, incluidas la selección del fenómeno de estudio, la elección de los métodos de investigación, etc. De forma similar, también se olvidan otras dimensiones importantes de la relación del investigador con las personas, organizaciones y comunidades a las que estudia. Cada vez existe un mayor reconocimiento entre los científicos sociales del profundo impacto que tienen los valores personales en la investigación. Es más, los valores y prejuicios sociales de los científicos están duramente influidos por el momento histórico y social en el que ellos viven. Los científicos sociales no son inmunes a las fuerzas sociales e históricas en las que se encuentran inmersos. Más bien, ellos están influenciados por muchos de los fenómenos que estudian.
Para la psicología comunitaria es indispensable la comunicación con el entorno y la relación del investigador con la comunidad. Por ello, revisaremos algunas cuestiones relacionadas con los valores del investigador y con las interacciones entre investigadores y el contexto social. Una vez reconocida la importancia de las fuerzas sociales sobre la investigación, es necesario admitir que la ciencia y los valores no son incompatibles y que es inevitable que los investigadores tengan valores que pueden influir en la investigación. Todo esto obliga al investigador a hacer sus valores lo más explícitos posibles e intentar comprender el impacto sobre su trabajo. La calidad de las relaciones que el investigador establece con los participantes de un estudio es crucial para el éxito de la investigación. El trabajo comunitario requiere la contribución de cada una de las partes. En otras palabras, la relación está basada en un intercambio de recursos. La comunicación entre investigadores y miembros de la comunidad se hace imprescindible y supone un cambio en el rol tradicional del investigador. Este intercambio es valorado por muchos autores que consideran que sirve para incrementar la calidad de la investigación en las ciencias sociales, aumentar el uso potencial de los hallazgos de la investigación, estimular el apoyo y colaboración de los individuos hacia la investigación, ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismos. Price y Charnes elaboraron una serie de características que debe tener en cuenta el investigador comunitario y que nosotros suscribimos. A. Las variables analizadas o los problemas estudiados nacen de las necesidades de la comunidad. La formulación de un problema nace de la percepción de una necesidad real en el entorno comunitario. La necesidad es percibida por los miembros del entorno, por los investigadores comunitarios o más adecuadamente por ambos. B. La investigación es una herramienta para la intervención. Como la teoría, la investigación es una herramienta que persigue la acción social. C. La investigación proporciona productos útiles. El producto puede variar dependiendo del problema bajo consideración y de los objetivos y valores de la investigación, pero intenta en cualquier caso resolver un problema social real. D. La evaluación de la acción social es un imperativo ético. Si el investigador comunitario fracasa en promocionar una base adecuada donde medir el impacto de la intervención, se pone en peligro o puede afectar de manera importante el bienestar de los miembros de la comunidad. Este papel que ha de desempeñar el psicólogo comunitario tiene importantes implicaciones. A. Las investigaciones van a tardar más tiempo en completarse ya que es necesario conocer bien las necesidades de la comunidad. B. Han de tratar con políticos de los barrios y organizaciones comunitarias ya que las comunidades son entidades políticas y económicas. C. El ámbito académico en el que se mueve el psicólogo comunitario puede hacerle entrar en conflicto con personas que valoran altamente el papel tradicional del investigador que actúa como verdadero científico. 4.4. Los procedimientos de la investigación comunitaria. Hay determinadas aproximaciones que tienen como objetivo examinar o analizar el statu quo de una situación y otras que están orientadas a la acción. Es decir, se centran en el cambio de alguna característica del individuo, grupo o comunidad. Estas estrategias de acción se plantean como propósito la mejora de la calidad de vida de una comunidad o la comprensión más profunda de un fenómeno. Ambas aproximaciones han de estudiarse no de forma aislada, sino teniendo presentes los objetivos del investigador y el grado en que las ventajas e inconvenientes de cada aproximación permiten alcanzar los objetivos de la misma. 4.41. Estrategias analíticas para la investigación comunitaria. A continuación, se detallan las estrategias analíticas más importantes para la investigación comunitaria: la observación participante, la etnografía, las redes sociales, la epidemiología y los indicadores sociales. La observación participante. La observación participante permite al investigador sistemáticamente observar y participar en el día a día de la vida en la comunidad. La característica crítica es el grado de implicación del investigador con las personas que va a estudiar. Los observadores participantes mantienen relaciones cara a cara con las personas que estudian, comparten sus experiencias cotidianas y se involucran en la vida de las personas que desean estudiar.
Eso permite minimizar la distancia social y las diferencias de comunicación que normalmente existen entre el investigador y las personas estudiadas. Posibilita mayor conocimiento cualitativo del fenómeno social. Permite conocer el fenómeno social desde la perspectiva de la persona que lo está experimentando y contribuye a aumentar nuestro conocimiento sobre los procesos involucrados en el fenómeno comunitario. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que aporta la investigación comunitaria, la observación participante también cuenta con algunas limitaciones derivadas del grado de implicación del investigador en la comunidad, que se descubrirán en el capítulo siguiente. La aproximación etnográfica. En la investigación comunitaria es importante reconocer que las personas objeto de estudio tienen una forma de vida propia y pertenecen a una determinada cultura. La aproximación etnográfica ha sido ampliamente desarrollada por los antropólogos culturales, que reconocen la necesidad de comprender cómo viven otras personas su propia experiencia. El método etnográfico nos permite estrechar los lazos culturales y apreciar mejor la diversidad cultural de las comunidades. Los etnógrafos hacen inferencias acerca de lo que la gente dice, de cómo actúan y de las características del entorno cultural. La aproximación etnográfica utiliza habitualmente como herramienta de análisis la entrevista. A través de la entrevista se recoge información sobre lo que las personas dicen, sobre los eventos que se producen en su entorno y sobre el significado que ellos les atribuyen a tales eventos. En la investigación etnográfica, el objetivo se centra en la escena cultural. La vida cotidiana la vivimos en diferentes situaciones sociales, tratando con diferentes problemas y haciendo cosas diferentes que representan diferentes escenas culturales. Una única persona puede tener conocimiento de muchas escenas culturales y servir como informante de ellas. Quizás la gran contribución de la aproximación etnográfica a la investigación comunitaria sea su habilidad para comprender la vida social de los miembros de la comunidad bajo sus propios términos, obligando al investigador a olvidar sus presupuestos teóricos sobre la naturaleza de la realidad social sometida a estudio. Sin embargo, una de las grandes limitaciones es la generalización de los hallazgos. Por ello, es necesario entrevistar de manera intensiva a varios informantes y en distintos periodos de tiempo, y aún así puede ocurrir que la información no abarque en su totalidad el significado cultural y social del contexto estudiado. De igual forma, es necesario que los distintos investigadores utilicen los mismos métodos con los mismos informantes para conseguir una correcta interpretación de los datos. Análisis de redes sociales. Una red puede ser representada como un conjunto de puntos conectados por líneas. Los puntos representarían a los individuos y las líneas o interconexiones representarían las relaciones sociales. El conjunto de puntos puede representar también toda una organización e incluso comunidades. Desde la perspectiva de las redes sociales, el resultado es el mismo. El ambiente social queda representado en una especie de malla donde las relaciones sociales quedan interconectadas entre diversos nodos o puntos. En realidad, toda la sociedad puede contemplarse como una red social donde cada persona establece relaciones y puntos de contactos con otras personas. El concepto de red social proporciona una amplia visión de las relaciones sociales y los ambientes sociales y permite analizar un concepto intermedio entre la relación que pueden mantener dos personas y la relación con todo el sistema social. Los lazos de las redes sociales son canales de comunicación potenciales que nos permiten comprender cómo son enviados y recibidos los distintos mensajes en el contexto de las estructuras sociales. Un aspecto muy importante para el psicólogo comunitario es analizar el impacto tanto de dimensiones estructurales como funcionales sobre la conducta de los individuos, grupos y comunidades. Existen también limitaciones, por ejemplo, los investigadores se cuestionan si las redes sociales que analizan son las que realmente existen o son las percibidas por los sujetos. Aún teniendo en cuenta las limitaciones, las redes sociales contribuyen de forma importante a la investigación comunitaria. Las redes sociales no se centran necesariamente sobre una única institución u organización comunitaria,
ya que es posible estudiar el ambiente social de un individuo o grupo a través de diferentes esferas vitales, trabajo, familia, etc. Esto permite establecer un mapa de interconexiones entre las esferas vitales y la influencia que pueden tener unas y otras sobre los individuos. Permiten conectar diferentes niveles de organización social, individuo, grupo, comunidad, evaluar las influencias recíprocas y su impacto. Permiten analizar la actuación de individuos y grupos para acceder a los recursos de la comunidad, lo cual es muy importante para desarrollar estructuras de recursos que favorezcan la oportunidad e igualdad entre las comunidades. Epidemiología. La epidemiología es el estudio de la frecuencia y de las causas de las alteraciones mentales y físicas. Los epidemiólogos contabilizan los casos de desorden en una población para determinar si se producen fluctuaciones en la ratio del desorden y para identificar los grupos de personas de alto riesgo. Los investigadores también identifican condiciones particulares socioeconómicas o demográficas que pueden contribuir al desarrollo de los desórdenes en tales grupos. La investigación epidemiológica consiste en dos fases secuenciales. Primero, determinar la frecuencia de un desorden en una población, epidemiología descriptiva. Y en segundo lugar, aislar las variables que contribuyen al desarrollo del desorden, epidemiología analítica. Dos técnicas se utilizan normalmente para analizar los casos de desorden en una población. Primero, incidencia, que es el número de nuevos casos de un desorden, entendiendo por nuevos casos el primer caso que aparece de un desorden en la vida de un individuo, en un intervalo específico, que puede ser un día, una semana, un mes, un año. Segundo, prevalencia, que es el total de número de casos de un desorden en una población en un momento dado. Una de las limitaciones que se plantean es la de fiabilidad. Es difícil obtener estimaciones fiables de la incidencia y la prevalencia, ya que es muy complicado incluir los datos de aquellas personas que no reciben tratamiento profesional. A pesar de este problema, la investigación epidemiológica puede proporcionar una información vital a los investigadores comunitarios, pues permite ofrecer una estimación de la naturaleza y severidad de los problemas psicológicos en una comunidad dada. La epidemiología descriptiva proporciona datos sobre la frecuencia de diferentes tipos de desórdenes, lo que posibilita tomar decisiones respecto a la distribución de recursos y servicios. La epidemiología analítica permite a los investigadores establecer correlaciones entre los factores implicados en el desarrollo de los problemas. Por ejemplo, relación entre clase social y problemas psicológicos, relación entre consumo de tabaco y cáncer de pulmón. Indicadores sociales. Son medidas de bienestar social y comunitario. Ejemplo de indicadores sociales lo constituyen la proporción de delincuencia, divorcios, desempleos, etc., que se producen en un área determinada. Una característica importante del indicador social es que son medidas de intervalos de tiempo regulares, que permiten determinar la tendencia y la fluctuación de un hecho dado. Por ejemplo, permiten analizar la proporción de desempleados en un periodo de tiempo determinado, o examinar si la proporción de desempleo varía entre hombres y mujeres. El objetivo de los indicadores sociales es medir, analizar e informar sobre las condiciones sociales que afectan al bienestar. Uno de los principales objetivos que persigue el investigador que utiliza indicadores sociales es establecer relaciones entre medidas de bienestar. Los datos estadísticos aislados contribuyen escasamente a la comprensión del bienestar social, por lo que se estudian las relaciones entre diversos indicadores sociales. La mayoría de los estudios realizados con indicadores sociales comparten el interés por proporcionar datos que puedan ser empleados en la realización de políticas sociales. Existen numerosas aplicaciones de los indicadores sociales. Son elementos fundamentales en la evaluación de necesidades. Se utilizan para examinar el impacto sobre la calidad de vida de cambios sociales a gran escala.
para evaluar programas sociales, para tomar decisiones acerca del desarrollo y planificación de programas, para describir condiciones sociales, para analizar el cambio social y predecir eventos sociales y patrones de vida social. Sin embargo, es necesario estudiar más profundamente la relación entre indicadores y construir modelos que permitan dirigir los estudios empíricos de forma más correcta. 4.4.2 Estrategias orientadas a la acción para la investigación comunitaria. A continuación, se detallan las principales estrategias orientadas a la acción para la investigación comunitaria: la acción-investigación, el experimento de campo y la aproximación cuasi experimental. La acción-investigación. Utilizando la metodología de la acción-investigación y los diseños de evaluación más apropiados, el investigador comunitario puede evaluar la efectividad de un programa y arrojar conclusiones sobre su utilidad potencial en otras comunidades. La tradición de la acción-investigación arranca de los trabajos de Cal Lewin, quien intentó conseguir la integración de la ciencia y la práctica en la acción-investigación. Es, sin duda, muy importante para la investigación comunitaria conseguir esta relación entre el mundo teórico y el práctico. Por ello, el autor plantea un modelo cíclico donde se encuentran involucrados los procesos de investigación, acción y evaluación. Desde su aproximación, los métodos de investigación se utilizan para estructurar los objetivos comunitarios y estos objetivos, a su vez, se convierten dentro de la acción comunitaria en estrategias o programas concretos. Los resultados de tales programas son evaluados para dar lugar nuevamente al proceso cíclico. Lewin señala la importancia de que este proceso cíclico arranque del estudio de las necesidades de los miembros de la comunidad y que se produzca una comunicación continua entre estos y el investigador para que tenga lugar un auténtico cambio social. La acción-investigación no está confinada a la utilización de algún tipo concreto de procedimiento de recogida de datos, método u orientación teórica particular. Experimentos de campo. Hay ocasiones en que el investigador comunitario ha de enfrentarse con decisiones o cuestiones relacionadas con dos o más programas, políticas o prácticas. Las cuestiones planteadas al investigador pueden ser de carácter práctico y requerir únicamente información como guía para la acción, o las cuestiones pueden tener implicaciones teóricas y el investigador ha de elaborar sus hipótesis de trabajo. La mejor forma de que el investigador actúe en estos casos es a través del desarrollo de experimentos de campo que comparen los efectos de programas para poder decidir cuál es superior o cuál permite conseguir el mejor resultado. Ciertamente, eso no es nada fácil, pues la compleja realidad social impide discriminar claramente si las diferencias entre programas se deben a las características de los mismos o a factores desconocidos. Para asegurar que las diferencias se deben a ellos mismos, se asignan al azar a los participantes dentro de cada programa. En el contexto de laboratorio es relativamente fácil controlar sistemáticamente estas diferencias, pero cuando el contexto se traslada a la comunidad, el investigador ha de enfrentarse con problemas de aleatorización, de falta de cooperación por parte de los sujetos, de mortalidad experimental diferenciada y de heterogeneidad en la aplicación de los tratamientos. A cambio, difícilmente pueden ser acusados de falta de realismo. No es fácil encontrar intervenciones sociales que cumplan en su totalidad los requisitos del experimento. Las principales violaciones a estos vienen dadas por el deficiente control experimental y por el incumplimiento de la aleatorización. Sin embargo, nos encontramos con ejemplos notables de experimentos de campo realizados en la comunidad y que proporcionan claras respuestas a las cuestiones realizadas con la efectividad de diferentes programas o políticas sociales. Esta aproximación ha sido muy empleada para evaluar la repercusión de nuevos servicios de salud en la comunidad, para estudiar la efectividad de programas educativos, etc. La gran ventaja de esta aproximación es que actúa como un experimento verdadero y las limitaciones están más relacionadas con las cuestiones prácticas, con las posibilidades reales de llevarlo a cabo, con los problemas éticos, etc.
Aproximación cuasi-experimental. Los cuasi-experimentos poseen aparentemente todas las características de los experimentos verdaderos. La principal diferencia radica, según los casos, en la imposibilidad de manipular la variable independiente y o asignar aleatoriamente los sujetos a las condiciones experimentales. Comparten con los experimentos de campo su ejecución en ambientes naturales, lo cual les otorga un escaso control. Podrían ser calificados de adaptaciones ingeniosas de los experimentos verdaderos, con el objetivo de separar los efectos debidos a la intervención de los provocados por las variables no controladas. Los diseños cuasi experimentales son agrupados por Campbell y Stanley en diseños de grupo control no equivalente y diseños de series temporales interrumpidas. Diseños de grupo control no equivalente cuentan con la presencia de un grupo experimental y de un grupo control no equivalente. El investigador no ha podido cumplir el requisito de aleatorización y garantizar con ello la equivalencia de los grupos. Ninguno de los grupos ha tenido una medición previa a la introducción de la variable independiente. Diseños de series temporales interrumpidas. Una serie temporal consiste en observaciones repetidas de una o más variables. Se utilizan tanto para determinar si hay algo más sistemático que el puro azar en una sucesión de observaciones naturalistas, como para analizar el efecto sobre una variable de una determinada intervención ocurrida de forma natural o inducida por el investigador. Entre las ventajas, la aproximación cuasi experimental permite hacer inferencias sobre las causas de las diferencias en la conducta de dos o más grupos, organizaciones o comunidades, y se utilizan en la evaluación de programas comunitarios. Entre los inconvenientes, se han señalado algunos relacionados con la posibilidad de poder realizar correctamente los diseños en la práctica. Por ejemplo, encontrar grupos control similares al grupo experimental, razones de carácter ético en relación a los grupos control que no reciben el tratamiento, etc. En el cuadro 4.1 se expone un resumen de estas estrategias. Cuadro 4.1. Procedimientos de la investigación comunitaria. ¿Cuáles son las estrategias analíticas? Observación participante, etnografía, redes sociales, epidemiología, indicadores sociales. Las estrategias orientadas a la acción son acción-investigación, experimentos de campo, cuasi-experimentos. En resumen, en este capítulo se describen los objetivos, el contexto y el papel del investigador comunitario. Se analizan los procedimientos de la investigación comunitaria agrupados en estrategias analíticas, observación participante, aproximación etnográfica, análisis de redes sociales, epidemiología e indicadores sociales, y estrategias orientadas a la acción, acción-investigación, experimentos de campo y cuasi-experimentos.